Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Cuando el pecado deje de vivir en vosotros. Escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6 y versículos 11 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis sus apetitos ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Surge una pregunta. ¿Es cierto que el ser humano puede vivir sin pecar? Veamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6 y versículo 20. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. Sabemos lo que eso quiere decir. Nuestro pasado es un paisaje desagradable a la vista. ¿Por qué éramos libres respecto a la justicia? ¿Por qué éramos siervos de Satanás? Pues ahora habéis sido liberados del pecado y somos hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6 y versículo 22. En el conjunto de nuestra experiencia cristiana hemos abandonado todo esto, aunque hay algunas fisuras para el pecado. No hemos osado creer que la vida cristiana es una vida sin pecado, en cuyo caso no podemos proclamar la ley de Dios en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque no comprendemos el poder de la justificación por la fe. Sin la justificación por la fe es imposible predicar la ley de Dios en toda su extensión. Anunciar la justificación por la fe no empequeñece ni rebaja la ley de Dios, más bien al contrario, es la única cosa que la ensalza. Si un cristiano comparte su tiempo entre cometer pecado y actuar según la justicia, entonces Satanás y Cristo están asociados. Pero no hay ninguna asociación entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 6 y versículos 14 y 15. Hay entre ellos un antagonismo mortal. Surge de nuevo una pregunta. ¿Cómo llegar a ser un siervo de Cristo y morir a mi antigua vida? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 6 y versículo 16. Desde el instante en que cedo y donde me doy a Cristo, soy su esclavo. ¿Cómo sé que Cristo me acepta si me pongo efectivamente a su servicio? Lo sé con certeza porque me ha rescatado y ha pagado el precio para tenerme a su servicio.